Bueno es poder adorar a nuestro Dios. ¿Sabe, hermano? Yo creo que cuando venimos a este lugar debemos de venir con ese profundo agradecimiento en nuestro corazón, de venir convencidos de que somos personas diferentes y que el Señor ha cambiado nuestra mente, que ahora la tristeza se ha ido, que ahora el rencor se ha ido, que ahora la amargura ya no está en nosotros. Y por eso es necesario que le digamos al Señor que Él es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga a todos esta tarde. Y damos la gloria a nuestro Dios por permitirnos esta tarde poder ministrar la palabra de nuestro Dios. Sean bienvenidos todos los amigos. Sean bienvenidos todos y cada uno de aquellos que dispusieron su corazón para venir y contemplar la gloria de Dios. Quiero invitarlos para que compartamos la escritura en el libro de Juan, en el capítulo 9, versículos 1 y 4. Gloria a Dios. Santo, santo, santo es nuestro Dios. Libro de Juan, en el capítulo 9, en el versículo 1 al 4, tenemos toda la escritura, hermanos. Amén. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y dice la escritura: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que las obras de Dios se manifiesten en él. Diga conmigo: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Levante un fuerte aplauso por esa palabra esta noche. Gloria a Dios. Y sabe que mientras yo leí esta escritura y yo recibí esta palabra y comencé a ver qué era lo que el Señor estaba hablando en esa escritura, y pasé como un periodo de unas 3 horas y no recibía nada, pero yo estaba ahí pendiente, esperando algo, porque algo iba a pasar. Y yo, cuando empiezo un mensaje, lo primero que yo le digo al Señor: ¿qué tema le vamos a poner a esta palabra, Señor? Y fue pasando el tiempo y no ocurría nada. Y al cabo de un par de horas vino este tema a mi corazón. Y el tema es: completando la obra del Padre. Completando la obra del Padre. Y sabe que mientras yo estaba meditando cómo nosotros completamos la obra del Padre, pude ver lo que los discípulos vieron en ese momento. Y es que los discípulos vieron a un hombre que estaba ciego, pero que era un ciego de nacimiento. Era un hombre que había nacido así desde el vientre de su madre, que era un hombre que había permanecido durante toda su vida en completa oscuridad. Y sabe que en ese momento fue cuando el Señor me llevó al principio, y cuando la tierra estaba vacía, cuando la tierra no tenía luz, cuando la tierra no tenía nada que alguien pudiera apreciar en ella. Y en ese momento fue cuando Dios empezó a ver la necesidad que había
de que resplandeciera la luz sobre las tinieblas. Y sabe que cuando el Señor me hablaba de esto, yo pude ver a este hombre que había permanecido en tinieblas, pero que era un hombre que desde el principio había perdido las esperanzas, porque no había existido en ese tiempo alguien que hubiera sido curado de ceguera de nacimiento. Y él estaba decidido a vivir un tiempo, o el tiempo que Dios le permitiera en esta tierra, en completa oscuridad. Pero sabe, dice la Escritura, que al pasar Jesús pudo ver a este hombre. Y cuando él vio a este hombre, él comenzó a complementar la obra del Padre. Porque sabe que cuando Dios creó la tierra, Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay. Pero en el séptimo día, el sexto día, Dios decidió crear al hombre. Y creó un hombre perfecto. Creó un hombre sin enfermedad. Creó un hombre sin defectos físicos. Pero sabe, el hombre mismo decidió quebrantar la perfecta voluntad de Dios. Y cuando el hombre quebrantó la perfecta voluntad de Dios, entonces fue cuando el hombre recibió el pago de su pecado. Y el pago del pecado era la muerte, porque Dios le había dicho: el día que comieres del árbol morirás. Pero el hombre tenía una ambición en su corazón, y fue lo que el enemigo aprovechó para meter el pecado. Pero sabe que la historia de este hombre es muy diferente, porque los discípulos, la primera pregunta que le hacen: Señor o Rabí, ¿quién pecó primero? ¿O los padres de él, o él ha pecado para estar en esa condición? Porque sabe, por causa del pecado fue que vino la enfermedad, fue que vino los defectos físicos. Y los discípulos creían que solamente a través del pecado alguien podía heredar cosas. Y saben que cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que al séptimo día Dios acabó y reposó de toda la obra que había hecho. Pero la obra de Dios apenas comenzaba. Y comenzaba, ¿por qué? Porque empezaba una carrera donde el hombre mismo tenía que determinar cuál iba a ser su función en la tierra. Dios lo había puesto para que señorease sobre todas las cosas. Pero el hombre no estaba interesado en señorear. El hombre estaba interesado en ver qué había más allá de la voluntad de Dios. Y sabe que cuando el Señor dice que Él reposó de toda su obra, según un texto hebreo, esa palabra se puede traducir como que descansó, como que dejó de hacer las cosas, como que dejó de hacer todo lo que Él había empezado. ¿Y sabe por qué Dios dejó y reposó? Porque ahora había creado un hombre a imagen y semejanza suya, para que Él pudiera continuar esa obra en esta tierra. Pero el hombre no estaba dispuesto a completar la obra de Dios. Y sabe que por eso tuvo que aparecer Jesús como hombre, para que la obra de Dios se complementara en esta tierra. Pero sabe, Jesús todavía no complementó la obra, sino que Jesús lo escogió a usted y a mí para que la obra de Dios pudiera terminarse hasta el día en que el Señor venga y se presente delante de nosotros y nos lleve a la presencia del Padre. Por eso fue que Jesús vino, para dar comienzo a una nueva obra, porque ahora el Padre ya estaba reposando, pero Dios estaba esperando que hubiese alguien que complementara la obra. ¿Sabe? Como hombres y mujeres, somos hombres de necesidades. Somos hombres que tenemos muchas necesidades y dificultades. Pero la necesidad de nosotros es la necesidad de Dios. La necesidad de nosotros es la necesidad de Dios. Y sabe que hay una historia de un hombre que era extremadamente pobre. Era un hombre que se levantaba temprano, se iba a trabajar,
y venía tarde a reposar. Pero el hombre seguía siendo pobre. Y el hombre le comentaba a su mujer y le decía: un día nosotros vamos a dejar de ser pobres. Y la mujer no entendía cómo podían llegar a dejar de ser pobres. Mientras el hombre regresaba de su trabajo, un día él decidió cambiar el camino que él estaba caminando. Y el camino que él utilizaba para llegar a su casa era un camino demasiado largo. Y él lo había corrido toda su vida. Pero llegó un día donde el hombre dijo: no, yo no voy a seguir usando el camino largo. Ahora voy a usar el camino más corto. Y ese día en la tarde, cuando regresaba, dijo: este es el momento en el que yo voy a comenzar a caminar por el camino más corto. Y mientras el hombre empezó a caminar por el camino, encontró un billete. Y el hombre se alegró mucho cuando encontró aquel billete. Y siguió avanzando y encontró otro billete. Y el hombre, más lleno de gozo, empezó a pensar en sus pensamientos y dijo: oh, qué buena decisión he tomado. Este es el día de mi bendición. Y mientras él decía esto en su mente, encontró otro billete. Y ya el gozo del hombre ya no era gozo, ya era algo que él todavía no se lo explicaba. Y siguió caminando y encontró más dinero. Y mientras encontraba dinero en el camino, el hombre meditaba: ¿cómo es que nunca antes decidí venirme por este camino? ¿Cómo es que nunca antes pensé que este era el camino que yo tenía que caminar? Y sabe que mientras él miraba y meditaba en esto, se dio cuenta de que se había pasado de su casa. Y él dijo: y ahora me toca regresarme. Ahora yo tengo que regresar a mi casa. Y cuando regresó a su casa, le comentó a su mujer y le dijo: mujer, este es el día que yo había estado esperando. Este es el día donde yo recibí la bendición. Y ya no vamos a ser más pobres, porque ahora he encontrado dinero. Y la mujer le dijo: ¿será que nos va a alcanzar para toda la vida? Y el hombre le dijo: no importa, pero lo que sí sé es que ahora ya dejé de caminar en el camino antiguo que yo caminaba, porque ahora este camino me ha traído prosperidad. Y sabe, ese hombre desde ese momento nunca más volvió a caminar el camino que él caminaba antes, porque él estaba caminando un camino que sus padres lo habían hecho caminar. ¿Y sabe por qué? Porque él nunca había tomado decisiones propias. Pero cuando el hombre decide tomar decisiones propias, es el momento donde el hombre comienza a ver cambios en su vida. Y sabe, no es que este hombre no hubiera querido recorrer ese camino antes, porque si tal vez lo hubiese recorrido antes, no hubiese encontrado lo que ese día encontró. Porque para que ese dinero estuviera en ese camino, algún despistado tuvo que haberlo dejado caer. Porque el dinero no crece en los árboles, ¿amén? No crece en los árboles. Entonces no podía estar cayendo de los árboles, sino que había sido otro despistado que había estado caminando ese camino. Pero ese era el camino que este hombre comenzaba a caminar. Y sabe que cuando Jesús empezó a caminar el camino donde este hombre estaba, este hombre comenzó a recibir una bendición. ¿Y sabe por qué? Porque dice que Jesús dijo: me es necesario hacer las obras del que me envió. Yo le pregunto a usted: ¿es necesario hacer la obra de Dios? ¿Es necesario que nosotros podamos ponernos en el camino y hacer la obra que Dios nos ha dado? Porque sabe, usted ya vino a este lugar porque Dios le dio una obra, y esa obra usted la va a complementar. Yo quiero que usted vaya al libro de Job, en el capítulo 10. Gloria a Dios. En el versículo 8 dice la escritura, y en el 9: tus manos me hicieron y me formaron.
y luego me vuelves y me deshaces. Acuérdate de cómo a barro me diste forma, y en el polvo me has hecho volver. No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste, y me vestiste de piel y de carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. ¿Sabe que cuando Job estaba enfrentando la dificultad, Job comenzó en el principio, y él trajo a memoria en el momento cuando Dios lo formó? Pero sabe que Job no estaba hablando del nacimiento natural que él había tenido, sino que él estaba reconociendo de que Dios tenía el poder en sus manos para hacerlo de nuevo, que a pesar de la enfermedad, él podía volver a recuperar su salud. Pero esa salud no iba a llegar a menos que estuviera dentro de la voluntad de Dios. Y sabe que Job no estaba enfermo por voluntad de Dios, estaba enfermo porque Satanás así lo había decidido. Satanás se había levantado contra Job y había determinado de que Job tenía que padecer por causa de hacer la voluntad de Dios. Job estaba en la tierra cumpliendo el propósito de Dios, haciendo la obra de Dios, pero Satanás estaba interesado en destruir lo que Dios había creado. ¿Sabe que hoy muchas veces los matrimonios se quiebran y se rompen y se divorcian? Porque Satanás está interesado en destruir la obra que Dios ha creado. Porque desde el principio que Dios creó al hombre y a la mujer, dice que los creó para que fueran una sola carne. Pero hoy en día no estamos viendo que la mujer y el hombre sean una sola carne. ¿Sabe por qué? Porque nadie va a querer lastimar su propio cuerpo. Pero Satanás está ahí poniendo el dedo en la enfermedad, el dedo en la dificultad. ¿Para qué? Para que nosotros no completemos la obra que Dios nos ha puesto. Cuando Dios creó al hombre y la mujer, le dijo: vayan, multipliquen y fructifíquense. Pero ¿sabe? Hoy en día no está ocurriendo eso. Pero es necesario que venga Jesús y haga como hizo con este hombre, con este ciego de nacimiento. ¿Sabe por qué? Porque lo que Jesús hizo fue que dice, versículo 6 dice: dicho esto, escupió en tierra y hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. ¿Sabe que Jesús hizo barro? Y para restaurarle los ojos a este hombre, se los untó. Pero la obra de este hombre no estaba completa todavía. Era necesario que este hombre atendiera la palabra de Dios para poder recibir la sanidad que él necesitaba para poder ver. Y sabe que ahí es donde Jesús le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Y entonces fue y se lavó y regresó viendo. La obra de Dios no se cumplía mientras este hombre no hiciera el complemento de la obra. ¿Sabe que muchas veces nosotros queremos y estamos todo el tiempo orándole a Dios, pero no estamos haciendo el complemento de la obra? Y el complemento de la obra es que nosotros atendamos lo que la palabra de Dios nos está diciendo cada día. Y sabe que cuando nosotros atendemos la palabra de Dios cada día, entonces es lo que va a ocurrir con este hombre, porque este hombre era ciego de nacimiento. Y Dios dice que, la palabra dice que untó lodo en sus ojos. Pero sabe que este hombre no era solamente que iba a recibir su sanidad de la vista, sino que este hombre estaba para complementar una obra que Dios estaba haciendo. Y vaya conmigo allí mismo al versículo 8, y dice la Escritura:
Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Sabe que este hombre estaba complementando la obra de Dios porque estaba dando testimonio de lo que él había recibido? Y lo que él había recibido era la sanidad de sus ojos, y que ahora, como él ya no era ciego, ahora él podía ver, ahora él podía declarar, y ahora él podía decir: yo soy el que antes era ciego. Yo no sé si usted antes era ciego, pero yo sí era ciego. ¿Sabe por qué era ciego? Porque no podía ver lo que la palabra de Dios me estaba predicando. Mis ojos estaban cerrados y no quería ver lo que estaba viviendo. ¿Sabe que por eso nosotros tenemos que aprender que para complementar la obra de Dios, nosotros debemos de dar testimonio de lo que la obra de Dios ha hecho en nosotros? Pero ¿sabe que es el momento donde nuestra fe comienza a ser probada? Porque el momento de complementar la obra es el momento donde nuestra fe es puesta a prueba. Y si no, mire lo que pasa en el versículo 13. Y llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Y volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé, y ahora veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Sabe que muchas veces cuando los milagros o las sanidades ocurren, nosotros no debemos de cuestionar cómo fue hecha la sanidad, sino que debemos darle la gloria y la honra a Dios, reconociendo que los milagros que vienen no proceden del hombre, sino de arriba, del Padre de las luces, del Dios eterno, del Todopoderoso, de aquel que derramó sobre nosotros su gloria y que trajo la bendición para nuestras vidas. Porque si no, nos convertimos como los fariseos, que no estaban interesados en el milagro que había ocurrido, sino que ellos estaban interesados en verificar cuál era la fuente de la sanidad. Y cuando supieron de que había sido Jesús, dijeron: no es posible, porque este hombre no procede de Dios, este hombre no guarda la ley, este hombre no está guardando los mandamientos de Moisés. Pero sabe, este hombre había recibido fe en su corazón, porque fue entonces que dice la Escritura: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él le dijo que es profeta. Aún el ciego no entendía quién lo había sanado, pero él sabía que alguien que lo había sanado no podía ser un hombre normal. Y mire lo que dice los de la Escritura, versículo 18: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Y cómo pues ve ahora? ¿Sabe que cuando nosotros tenemos una necesidad, pocos nos miran? Pero cuando nosotros tenemos testimonio, muchos nos van a ver. Y sabe que es el momento donde nosotros complementamos la obra de Dios. Porque si no, vea lo que el Señor le dijo a Jeremías en el capítulo 18 del libro de Jeremías, en el versículo 2 y 3. Levántate y vete a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía
ella se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. ¿Sabe que a mí me llamaba la atención cuando Jesús hizo lodo? Porque dice que Jesús escupió e hizo lodo en la tierra. Y tomó el lodo para untárselo en los ojos al ciego. Pero sabe que Jesús estaba enseñándole que era necesario descender para tomar el barro, para poderlo poner en la mesa, para después hacer una vasija. Pero no importaba si la vasija se quebraba, porque si la vasija se quiebra en manos del alfarero, la deshace y vuelve a hacer otra. Si nosotros queremos complementar la obra de Dios, no tenemos que tener duda en nuestro corazón que cuando nosotros estamos haciendo las cosas y las cosas no están saliendo, no tenemos por qué renunciar o decir, ya no voy a volverlo a hacer, ya no quiero seguir haciendo esto. ¿Sabe por qué? Porque es el momento de volver a comenzar de nuevo. Es el momento de escupir y de hacer lodo y de humillarnos y de volver a hacer lo que antes estábamos haciendo. Porque si no, nunca vamos a completar la obra de Dios. Porque la obra de Dios se completa hasta que Dios nos acepta y nos ve que hemos aprobado la obra que hemos hecho delante de Él. ¿Sabe que Jesús fue aprobado hasta que fue a la cruz? Antes no fue aprobado. Porque la misión de Jesús en esta tierra era darle salvación al hombre. Pero la salvación no iba a llegar si Jesús no llegaba a la cruz del Calvario. ¿Y sabe que eso fue lo que aquel hombre que estaba en la cruz juntamente con Jesús no entendió? Porque aquel hombre le decía, desciende de la cruz y sálvanos a nosotros. Si eres el Cristo, entonces vamos a creer. Pero si Jesús hubiera bajado de esa cruz, ese hombre no hubiese recibido salvación. Porque el hombre que recibió salvación fue aquel que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y sabe que por eso Jesús no le dijo nada al otro, sino que él permaneció mudo, porque él sabía que esa era la voluntad del Padre, que él complementara la obra que Dios lo había mandado a hacer a esta tierra. Y la obra que él venía a hacer era dar salvación. Pero ahora le corresponde al hombre. Y cuando hablo de hombre me refiero también a las mujeres. ¿Sabe por qué? De complementar la obra de Dios. Porque la obra de Dios no se va a completar mientras nosotros no decidamos comenzar a cambiar las cosas que antes habíamos estado haciendo. ¿Sabe por qué? Porque eso fue lo que el salmista dijo. El salmista dijo ahí en el libro de Salmos, en el capítulo 139. Gloria a Dios. Salmo 139, 15 y 16 dice: no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Sabe? Desde el día que Dios nos escogió a nosotros, desde el día que éramos un embrión, Dios ya había escrito en el libro todas las cosas que nosotros íbamos a hacer en esta tierra y que nosotros íbamos a venir a cumplir. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe y conoce lo que hace cada persona y cuánto es el tiempo que nosotros vamos a vivir sobre esta tierra. Pero a nosotros nos corresponde el hacer la obra de Dios. Por eso Jesús dijo: el hacer la obra de Dios me es necesaria. ¿Sabe por qué? Porque la necesidad debe formar parte de nuestras vidas. Para que nosotros complementemos la obra de Dios, debemos de tener una necesidad de hacer las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted y yo no tenemos esa necesidad en nuestro corazón, no vamos a hacer nada, hermanos. Vamos a hacer todo por la emoción, por el momento que lo vivimos. Porque cuando nosotros tenemos una necesidad, no importa la circunstancia, nosotros vamos a decidir hacer las cosas. Y no importa cuántos quieran hacerla, pero nosotros la vamos a hacer porque es la necesidad que hay en nuestro corazón. Dígale al que tiene la par, ¿cuál es tu necesidad? Porque si la necesidad que tiene el de la par es de que Dios lo bendiga,
bendiga no está en la necesidad correcta, porque la necesidad correcta es que nosotros hagamos la voluntad de Dios, porque dijo el Señor: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te van a ser añadidas. ¿Sabe por qué? Porque el hacer la obra de Dios debe ser la primera necesidad de nuestras vidas, porque a ese momento Dios va a añadir la necesidad de nosotros, porque Él ya conocía la necesidad del ciego, y los discípulos creían que era por causa del pecado, pero el pecado ya fue vencido en la cruz del Calvario, y ahora ya nosotros no somos acusados de ningún pecado, porque todo aquel que se arrepiente y confiesa de que Jesucristo es el Señor ya tiene salvación. Y eso es lo que nosotros debemos hacer cada día: estar convencidos de que la salvación está en nuestras manos y que nosotros venimos para hacer la obra de Dios. Y yo termino. Libro de Juan, capítulo 14, versículo 12. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Capítulo 14, versículos 12. Gloria a Dios. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Para que el Padre sea glorificado. ¿Sabe que eso es lo que Jesús estaba diciéndonos? Yo acabo de complementar la obra que el Padre me dio, pero ahora yo les voy a dar una obra, y la obra que yo les voy a dar a ustedes es que ahora ustedes van a hacer cosas mayores. Y saben que cuando la Escritura habla de mayores, no se habla que vamos a hacer cosas más grandes de las que Jesús hizo, sino que vamos a hacer mayor cantidad de obras que las que Jesús hizo. Porque si Él, siendo un hombre, hizo miles de sanidades, no se imagina a nosotros, cada uno de nosotros, haciendo sanidades en el nombre de Jesús, dándole vista a los ciegos, dándole oído a los sordos, dándole libertad a los cautivos, llevando libertad de espíritu a aquellos que están presos. ¿Sabe que por eso es necesario que nosotros complementemos la obra de Dios? Y la obra de Dios solo la vamos a complementar en el nombre de Jesús, porque dice Él: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado. Yo le pregunto esta noche: ¿usted glorifica a Dios? Porque si usted glorifica a Dios, usted tiene la oportunidad de complementar la obra que Dios nos ha encomendado. Porque dice la Escritura: y si retrocediere, no agradará mi alma. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no podemos pasarnos de donde nosotros Dios nos ha puesto, sino que tenemos que siempre estar llegando a ese mismo lugar. Por eso la historia que yo le contaba a este hombre, él siempre estuvo dispuesto a regresar a su casa, porque no importa cuántas sean las bendiciones que nosotros tengamos sobre nuestras vidas, nosotros siempre tenemos que regresar a la casa. Y la casa es donde Dios ha establecido una morada para poner su nombre en alto y para que todos podamos glorificarle. Las necesidades y dificultades siempre van a estar ahí, pero la obra de Dios siempre se va a complementar. Siempre nosotros tenemos que tener en nuestro corazón que no importa cuál sea la condición de nosotros, porque nosotros vinimos a esta tierra para complementar la obra de Dios. Póngase de pie esta noche, esta tarde, perdón. Póngase